¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, otro video caliente, sin filtro y abordando directamente un tema espinoso y del cual el equipo Canelo no quiere hablar, no quiere ser preguntado. Y es posible que hasta ya existan negociaciones para evitar que esto que ven en el gráfico, una pelea entre Canelo y Charlo, sea ordenada por el Consejo Mundial de Boxeo para el próximo mes de septiembre. Y si ustedes se preguntan si esto es un invento de Pilati, una teoría sin asidero o una hipótesis sin fundamento, pues le daré una buena noticia. Si Charlo se lo propone, si PBC se lo propone, Jermall Charlo será el rival de Canelo en caso el tapatío logre despachar el 27 de febrero a Avni Yildirim y luego el 1 de mayo a Billy Joe Saunders. Charlo no solo será el próximo rival si se lo propone, el propio Caleb Plant, campeón de la FIB en supermedianos, y con quien Canelo pretende unificar en septiembre, quedará relegado y no podrá discutirle ese derecho a Jermall Charlo. De eso les hablaré de inmediato, así como de las razones en las cuales se puede amparar Charlo y sobre todo esa extraña obsesión que se ha despertado en forma de campaña en redes sociales para que, como sea, en septiembre precisamente se enfrenten Jermall Charlo y David Benavidez. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Hay una campaña acaso detrás de esa intención para evitar que Charlo reclame su derecho de pelear contra Canelo? Eso no se sabe, es verdad, pero huele a sospechoso interés, ya que esa pelea en caso de pactarse, a quien beneficia es precisamente a Canelo. Pero vamos por partes. En primer lugar, observen esa captura de pantalla. ¿Ustedes se acuerdan de esa decisión del Consejo Mundial de Boxeo en 2017? Antes de la revancha entre Canelo y Gennady Golovkin. Yo la llamé de disparo en el pie del Consejo Mundial de Boxeo, porque se metieron en uno de sus habituales dramas y problemas por su libre y espontánea voluntad, o mejor dicho, por su afán de no confrontar a Canelo Álvarez. En aquel momento terminaban de empatar Canelo y Golovkin, y para que Charlo no reclamara ir contra el campeón, me refiero a Golovkin, le contentaron con un interinato, con la promesa después de ir contra el vencedor de la Golovkin-Canelo 2. En esa pelea Charlo se hizo campeón cuando venció a Centeno. Canelo le ganó a Golovkin, como ustedes se lo recuerdan, y tenían que pelear entre ellos, es decir, Canelo y Charlo. El Consejo Mundial de Boxeo lo terminó resolviendo en 2019. En vez de ordenar esa pelea que todos querían entre Canelo y Jermall Charlo, y ante la posibilidad de que Canelo renunciara otra vez para no defender el título, resolvieron crear la madre de todos sus mamarrachos, el cinturón franquicia, y obviamente se lo otorgaron a Canelo, con lo cual lo libraron de esa pelea. El título mediano del CMB, por obra y gracia de esa decisión, se volvió un cinturón tan obsoleto y tan absurdo que hasta que Canelo resolvió abandonarlo, en la portada de los rankings del CMB figuró de esa manera, con la imagen del campeón regular encima y por debajo la aclaración de que el campeón franquicia seguía siendo Canelo Álvarez. O sea, mientras Canelo fue mediano y alegaba a ser campeón en 4 divisiones, en esa categoría lo protegía el cinturón franquicia para evitar pelear contra el otro campeón y definir cuál era el mejor de la división. Me refiero a Jermall Charlo. Pero hay un momento bisagra. Canelo, que también tiene un título regular en 168 libras de la AMB, decide enfrentar a Callum Smith, el supercampeón de ese organismo. Para hacerlo, dejó colgado el compromiso, su propia decisión de enfrentar a Avni Yildirim por el cinturón vacante supermediano CMB. Un verdadero culebrón sobre el cual ya mucho hablamos. Cuando eso sucede, el CMB se da un nuevo disparo en el pie. Mete a prepo ese cinturón en la pelea de Canelo con Smith. Le pagan a Yildirim para que se haga a un lado y le otorgan el derecho a pelear con el ganador. O sea, es un compromiso inventado, pero compromiso al fin del año 2020, por más que la pelea la decidió Canelo para ahora, el 27 de febrero. Canelo Álvarez ya vimos que venció a Smith y se consagró también campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. O sea, no es franquicia en este caso.
Y aquí llegamos al tercer tiro en el pie, el precedente que le abre el camino legal a Charlo para reclamar por su derecho, en caso él quiera pelear este año contra Canelo Álvarez. El campeón mundial super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, Rey Vargas, ya recuperado de la fractura de una pierna, decide renunciar a ese título que estaba en receso y subir directamente a las 126 libras, ejerciendo su derecho a retar directamente al campeón del CMB, Gary Russell Jr., en una pelea mandatoria. El Consejo Mundial de Boxeo le concedió ese derecho de inmediato, ordenó la pelea y el propio presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, informó que ya se encontraban las dos partes negociando ese combate. Y viendo ese gráfico, la pregunta es, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que Jermall Charlo, campeón de las 160 libras, se encuentra en idéntica posición. Él ya viene anunciando desde hace meses su intención de subir a las 168 libras y ha confirmado que será en este mismo 2021. Jermall puede perfectamente renunciar y de inmediato ejercer su derecho a desafiar en pelea mandatoria al monarca de las 168 libras. Y ese monarca es Canelo Álvarez. Un Canelo que debe enfrentar a Avni Yildirim ahora, entendiéndose ese como un compromiso pendiente del 2020. Y luego va por una unificatoria en mayo contra el campeón de la OMB, Billy Joe Saunders. De acuerdo con el estatuto del CMB, cada campeón tiene la obligación de afrontar una pelea mandatoria por año. Y esa mandatoria vendría a continuación, o sea, en septiembre. Y esa posibilidad es un hierro caliente. Basta con ver que Rey Vargas pertenece a PBC y Charlo también. Si Jermall va o no va a reclamar ese derecho, aún no se sabe, pero es una espada de Damocles sobre la agenda de Canelo Álvarez, que ya vimos que no desea enfrentarlo, y es posible que si ello ocurriera, podría hasta renunciar a su cinturón, como pasó aquella vez que el CMB le obligó a pelear contra Gennady Golovkin. Pero el punto aquí es que de la nada, en estos últimos días, ha nacido una campaña que intenta, como sea, posicionar a David Benavidez, el ex campeón supermediano, el mismo que perdió en la balanza ese cinturón que le concedieron a Canelo Álvarez, como rival ideal para Charlo. De algún lugar apareció un póster con la imagen de los dos e inclusive aclarando que esa pelea no la desean para cualquier fecha, la desean específicamente para septiembre. Precisamente cuando Canelo, en teoría, estaría peleando con Caleb Plant, el rival elegido y no otro. Al mismo tiempo, un David Benavidez que debería estar reclamando su derecho a pelear con Canelo y no otro, ya que ocupa el número 1 de la clasificación del CMB, ha emprendido su propia campaña pidiendo a Jermall Charlo, que ni siquiera aún es un supermediano, y no a Caleb Plant, un posible rival más cercano y sobre el cual sí se habló para que ambos se enfrentaran. ¿Qué va a suceder en las próximas semanas? Nadie sabe, pero tenemos claras varias cosas. Lo primero y lo más importante, Jermall Charlo puede exigir su derecho a desafiar a Canelo en supermedianos y el CMB no se lo podrá negar. En segundo lugar, de ocurrir algo así, es posible que Canelo renuncie a su cinturón de campeón, o en el extremo caso, aunque no le corresponda esta vez, se aferre con uñas y dientes a su condición de campeón franquicia para no pelear contra Charlo. Por último, es incomprensible la actitud de David Benavidez, impulsando una pelea contra un campeón de las 160 libras y no contra el que todos quieren verlo pelear, el de su misma división. Me refiero a Saúl Canelo Álvarez. Como todo, en esta oportunidad y más que nunca, amanecerá y veremos.